Dios te bendiga grandemente. En el día de hoy quiero contarte una historia de un niño perdido. Recuerdo esa historia de aquel niño perdido que no encontraba su casa. Un alguacil lo encontró y tomándolo de la mano comenzó a tocar cada puerta de la ciudad. Nadie lo reconocía como su hijo y él no sabía dónde vivía. Pero el alguacil se recordó de que en medio de la ciudad había una gran iglesia. Y en esa iglesia había una cruz blanca bien alta y grande. Y el alguacil le dijo al niño: vamos a llevarte a la iglesia porque desde la iglesia veremos la ciudad y ahí encontrará tu casa. El niño le dijo: sí, lléveme a la cruz y desde la cruz encontraré mi casa. Y a través de esta historia quiero recordarte cuánto Dios te ama. Dios te ama con amor eterno. Te ha prolongado misericordia. La Biblia nos enseña que Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros en propiciación por nuestro pecado. La Biblia dice que Jesús no vino para ser servido. Él vino para servir y dar su vida en aquella cruz en rescate de muchos. Así que cuando piensas que nadie te ama, recuerda que no fueron los clavos que retuvieron a Cristo Jesús en aquella cruz. Fue el amor de Dios hacia ti. Él vino y sabía cuál era su misión aquí en la tierra. Y era morir en aquella cruz para darnos vida eterna. Jesús no fue una pobre víctima de un acontecimiento que no podía controlar. Jesús sabía que más que sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, Jesús sabía que su misión era venir a morir en aquella cruz en propiciación por nuestro pecado. No fueron los clavos que retuvieron a Cristo Jesús en aquella cruz. Fue el amor de Dios por ti y por mí. Cuando alguien te diga que tú no vales nada, quiero recordarte que tú vales mucho para Dios. Tú vales la sangre preciosa de Cristo Jesús, la cual fue derramada en aquella cruz en propiciación para nuestro pecado, para que nosotros seamos libres de la esclavitud del pecado y no vayamos a ese lugar de tormento por toda la eternidad. Desde la cruz, cuando miramos la cruz, vamos a recordar de que tenemos paternidad, que Cristo es nuestro Señor y Dios y Salvador. La Biblia dice que a los que le recibieron, aquellos que creyeron en su nombre, le ha dado la potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Desde la cruz encontrará tu casa. Recordará que somos peregrinos y que nuestro Padre está en los cielos, habitando en nuestro corazón. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Dios y Salvador, la Biblia dice que somos sellados con el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Así que si andas sin rumbos y sin esperanza, quiero recordarte que tienes paternidad, que el Rey te mandó a llamar y que tu historia va a cambiar. Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Los dirigentes religiosos conspiraron en contra de él. Judas lo traicionó, la multitud lo rechazó, Pilato lo condenó y los soldados romanos lo crucificaron. Pero Jesús murió en la cruz según el plan perfecto de Dios. Y los discípulos lo sabían, los judíos también lo sabían. Jesús dijo: ahora vamos rumbo hacia Jerusalén. Y allí el Hijo del Hombre será entregado a los gentiles, a los soldados romanos, y será golpeado, será vituperado por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Él fue crucificado, pero también fue resucitado para nuestra justificación. Por eso tenemos paz por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados, hechos hijos de Dios. Cuando le aceptamos, cuando le recibimos, el Espíritu Santo de Dios nos da testimonio de que tenemos paternidad, de que Dios es nuestro Padre y que Jesús es nuestro Salvador, quien se dio a sí mismo para rescatarnos de la esclavitud del pecado y darnos salvación y vida eterna por medio de la sangre derramada del Cordero en aquella cruz. No merecemos tan gran, inmenso amor de parte de Dios. Siendo nosotros malos, pecadores, impíos, Cristo murió por nosotros. No valoramos eso. Abusamos de la gracia y pecamos deliberadamente. Debemos de arrepentirnos de nuestros pecados antes de que sea demasiado tarde. La Biblia nos manda a guardarnos puro y sin mancha, purificando como Él es puro, a vivir en santidad. Esa es la voluntad de Dios, que seamos guardados cuerpo y alma y espíritu, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y le fallamos a Dios, pero su gracia y su misericordia, en el momento que nos humillamos delante de su presencia, un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia jamás. Ese es el tiempo de humillarnos delante de su presencia y reconocer nuestra condición
condición de vida, de que nuestra alma está enferma por el pecado y que necesitamos ser cambiados. Dile: Señor, cámbiame, renuévame, edifícame, transfórmame, para que estemos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo murió por el más vil pecador y no valoramos eso. Pero este es el momento de humillarnos y reconocer nuestra condición de vida y pedirle perdón al Señor. Jesús fue clavado en aquella cruz y fue la tortura más terrible de aquella época, utilizada por los romanos, que crucificaban a aquel reo que era digno de juicio. Jesús no merecía aquella crucifixión. Jesús murió y fue llevado en la cruz. Fue por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, pero resucitó para también darnos vida eterna, para sellarnos con su Espíritu Santo, para que estemos con Él por toda la eternidad. La Biblia dice que le pusieron un vendaje. La Biblia dice que lo azotaron de tan gran manera que todos sus huesos se podían contar. Le pusieron una corona de espina en la cabeza y con un palo, con una caña parecida a esta, le daban por la cabeza, le daban de bofetones y le preguntaban: ¿quién te ha dado? Se burlaban de él. No solamente eso, también le escupían en la cara. Se burlaban de él, y encima de eso él tuvo que llevar ese madero en aquel lugar del Calvario para luego ser crucificado en aquella cruz. Jesús, siendo 100% hombre, 100% Dios, podemos creer que no se bajó de esa cruz. No fue porque los clavos lo retuvieron, no porque los soldados romanos lo estaban rodeando y lo tenían amarrado. No fue por eso Jesús no se bajó de aquella cruz. Fue porque quería pasar la eternidad contigo. Los clavos no los retuvieron. Lo que retuvo a Jesús en aquella cruz fue el amor de Dios hacia ti y hacia mí, para que tú y yo no nos perdamos y vayamos a ese lugar por toda la eternidad. Por eso la palabra de Dios nos enseña que es necesario que con más diligencias atendamos a las cosas que hemos recibido de parte de la palabra de Dios, que nos acordemos de lo que hemos recibido, no sea que nos deslicemos y nos perdamos para siempre. Pero Dios te dice hoy: por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y así como aquel joven perdido, hoy Dios nos llama al arrepentimiento para que podamos encontrar el camino correcto, que es Cristo Jesús, para que cuando miramos a la cruz podamos apreciar ese sacrificio vivo, santo y agradable que Él se dio a sí mismo para librarnos de la esclavitud del pecado. Por eso debemos bendecirlo, por eso debemos servirle. No porque nosotros somos buenos, o porque nosotros hayamos hecho algo bueno, o porque nosotros podemos ganar el favor de Dios haciendo buenas obras. No, ya Cristo lo hizo todo por nosotros. Cristo murió en aquella cruz. Nosotros no podíamos pagar la deuda eterna que era ir al infierno por toda la eternidad. Cristo la pagó para que nosotros no vayéramos a ese lugar, para que nosotros seamos libres y podamos estar con Él por toda la eternidad. Cuán amor nos ha dado el Padre de que seamos llamados hijos de Dios, y nosotros no valoramos ese amor inmenso de parte de Dios. Dios está irado todos los días con el impío, pero la voluntad de Dios es que el impío se arrepienta de sus malos caminos y se vuelva a Él. Esa es la voluntad de Dios, porque Dios no quiere la muerte del impío, sino que el hombre se arrepienta de sus malos caminos y se vuelva a Él. Porque Dios no quiere la vida eterna lejos de Dios, sin ti en aquel lugar de tormento. Dios quiere que tú vivas la vida plena en Él. Y para eso tiene que entrar al arca de salvación desde tiempo, que es su Hijo Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en propiciación por nuestros pecados. Mira la cruz y encontrarás el camino a casa. Mira la cruz y entonces conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Mira la cruz y pon tus ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Ahora Dios, pasando por alto la ignorancia y los tiempos, Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto Dios ha establecido un día que juzgará al mundo por aquel varón que designó levantándolo de entre los muertos. Su nombre es Cristo Jesús. Por cuanto Dios ha pasado por alto la ignorancia y los tiempos de las personas que conocen lo bueno y lo malo, conocen la verdad y el tiempo que estamos viviendo, si no se arrepienten, atesoran ira para el día del juicio, y lamentablemente será demasiado tarde. Pero mientras hay vida y esperanza,
pero cuando parta de este mundo, y si parte sin Cristo, será el lloro y el crujir de dientes. Eso Dios hoy te llama al arrepentimiento. Y si tú escuchas la palabra de Dios, ve a la cruz y encontrará el camino a la salvación. Encontrará a Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús, humillado, quebrantado, delante de su presencia. Reconoce tu condición. Reconoce solamente a aquel que puede salvar tu alma del infierno. Es mejor sacarte el ojo y no ir al infierno con los dos ojos. Es mejor ir al cielo con un ojo menos. Es mejor arrancarte un brazo y llegar manco allá al cielo que llegar con los dos brazos al infierno. El ejemplo que damos aquí es que debes de apartarte, tomar tu cruz y apartarte de todo aquello que te separa de Dios, aquello que está impidiendo la presencia de Dios en tu vida. Tienes que darle muerte, así como Cristo fue bautizado y el viejo hombre fue sepultado para ejemplo de nosotros. Así también se levantó de entre los muertos para darnos vida eterna. El cuerpo a la verdad está muerto, pero el espíritu vive. El Espíritu Santo vivifica nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y somos rociados por la sangre del Cordero, lo cual nos santifica. No que nosotros somos puros, sino que Jesús es santo y Él nos santifica a nosotros para que podamos ser salvos por medio de su